Hola chicos, acá estamos de vuelta con nuestros videos después de nuestra semanita de repaso, así que nos toca de vuelta seguir con temas nuevos. En las clases anteriores, en todo lo que fue nuestra primera unidad, veníamos viendo un montón de cosas acerca, sobre todo, de los elementos naturales del espacio geográfico, ¿no? Si bien habíamos definido el espacio geográfico, hablado un poco de los elementos sociales, ahora vamos a ir con un par de temas en esta unidad que tienen mucho más que ver con lo social que con la naturaleza. El tema que nos toca hoy es población. ¿De qué hablamos cuando hablamos de población? Hablamos de el conjunto de personas que viven en un territorio. Esto del territorio lo podemos pensar en un montón de niveles, lo podemos pensar por ejemplo como, bueno, hablamos de la población global de todo el mundo, hablamos de la población de un país o de una ciudad o de una provincia, incluso podemos hablar, bueno, de la población de un barrio. ¿De qué va a estar conformada esta población? Básicamente va a ser el resultado de estos tres elementos que están viendo en la pantalla, que son, en primer lugar, la cantidad de nacimientos que hay en ese territorio, en segundo lugar, la cantidad de fallecimientos que hay en ese territorio, y en tercer lugar, lo que le decimos migraciones. Las migraciones son los movimientos de la población, la gente que se muda de una ciudad a la otra, de un país al otro, que entonces puede haber nacido en un lugar, pero ser parte de la población de otro porque eh, migró hacia ese lugar. ¿Por qué decimos que la población es el resultado de todo esto? Bueno, porque básicamente cuando alguien nace en ese lugar le sumaría un más uno a la población. Cada vez que alguien fallece en ese lugar sería un menos uno a la cantidad de población. Cada vez que llega alguien, que migra alguien hacia ese lugar, también sería un más uno. Y cada vez que alguien migra hacia otro lado y deja ese territorio, eh, sería un menos uno de vuelta. Dos conceptos que podríamos definir ahora entonces serían el de inmigrante y emigrante. Básicamente, cuando estamos hablando de inmigrante es alguien que llega a ese territorio y cuando hablamos de emigrante hablamos de aquel que sale del territorio. Estos son las dos componentes de lo que son las migraciones. Entonces, tenemos una determinada población, por ejemplo, sabemos qué cantidad de poblaciones. Ahora, ¿qué datos nos pueden interesar de ahí, además de la cantidad? Estos son algunos ejemplos de los miles que hay. Por ejemplo, la proporción entre hombres y mujeres, cuántos de los habitantes de ese territorio son hombres y cuántos son mujeres. La juventud o vejez de la población, digamos, si en esa población hay más gente joven que gente muy adulta, o si en realidad es una población muy envejecida donde la gran mayoría son adultos grandes. También nos puede interesar cuánta de esa gente que conforma la población efectivamente nació ahí y no es migrante, por ejemplo. Nos puede interesar el nivel de estudios de la población, digamos, más o menos en promedio, hasta qué nivel educativo llegó esa población. Por ejemplo, si qué porcentaje de esa población terminó el primario, qué porcentaje terminó el secundario, por ejemplo, o la proporción de gente que hay en el campo y en la ciudad. Por ejemplo, si lo pensamos en un país, podemos analizar dentro de ese país cuánta población vive en el campo, cuánta población vive en las ciudades. Otro factor podría ser las viviendas, cuántas personas pueden acceder a una vivienda, cuántas personas incluso viven dentro de una vivienda en promedio. ¿Y para qué podemos usar toda esa información? Bueno, básicamente nos permite conocer, estos son aspectos propios del territorio, ¿no? Todos estos aspectos de población, y a la vez le permiten, por ejemplo, a los gobiernos tomar medidas para, por ejemplo, si encuentran que el nivel educativo en general es muy bajo, como bueno, fomentar que ese nivel educativo sea más alto, o cómo generar que haya más gente con acceso a viviendas. Básicamente nos da la posibilidad, o al menos la información, para poder ver qué se puede hacer a partir de eso. Bueno, y ya sabiendo qué datos nos pueden interesar de la población, para qué nos pueden servir, etcétera, pasamos a la pregunta de cómo llegamos a toda esa información, cómo la obtenemos.
Básicamente, las fuentes principales van a ser, por un lado, las encuestas y por otro, quizás la fuente más importante acerca de información de las poblaciones, que son los censos de población. ¿Qué son estos famosos censos? Son recuentos completos de todas las personas que habitan en un lugar en un momento determinado. Es decir, nos importa la cantidad de gente que vive en ese momento en particular, no la que vivió antes, lo podemos comparar si quieren con los censos anteriores, pero cuando estamos hablando de un censo hablamos de la cantidad de gente que vive en ese momento en ese lugar. Se recomienda medio globalmente que estos censos se realicen cada 10 años, se realizan de forma nacional en general, digamos, cada país realiza su censo, en lo posible cada 10 años. En la Argentina, la institución, el organismo que se encarga eh, de realizar estos censos se llama el INDEC, que quizás lo hayan escuchado nombrar en algún momento, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Nuestro último censo se realizó en el año 2010. Acá tienen un gráfico de todos los censos nacionales que se hicieron a lo largo de la historia. Si se fijan, esto de cada 10 años se empieza a cumplir más o menos en 1960. Si bien nada, acá vemos que del 80 pasamos al 91, del 91 al 2001 y después al 2010. Y nada, tenemos que, básicamente nos tocaría este año si siguiésemos la regla de los 10 años, pero bueno, evidentemente no parece que vaya a ser posible. Y tenemos eso, en nuestro último dato, que la población argentina en el 2010 era de 40.117.096 personas. Los censos en Argentina hasta ahora se realizaron en forma de entrevistas directas, en las que el encargado de censar toca la puerta de tu casa y literalmente te entrevista sobre todos los temas que deba abarcar ese censo, y se hace un rejunte de toda la información con lo posible todos los hogares de la Argentina, y de ahí salen los datos totales del censo de nuestro país. Bueno, una de las principales formas que tenemos de analizar datos efectivamente sobre las poblaciones es el análisis de las tasas demográficas. Acá tenemos dos palabras a definir. Cuando hablamos de tasa estamos hablando como de proporciones, y cuando hablamos de demografía estamos hablando de la disciplina que se encarga de estudiar las poblaciones. Entonces estaríamos hablando como, bueno, de proporciones acerca de la población. En general, supongo que ustedes estarán bastante acostumbrados a medir, por ejemplo, proporciones en porcentajes, que se habla, bueno, un porcentaje de tal cosa, un porcentaje de tal otra. Estas tasas van a ser no por 100, sino que por 1000. Vamos a decir, por ejemplo, si vamos a la primera, que es la tasa de natalidad, vamos a decir que la tasa de natalidad es la cantidad de nacimientos que se producen por cada 1000 personas de la población total. Entonces, bueno, para hacer ese cálculo tenemos que tener la cantidad de nacimientos, el número exacto de nacimientos, dividirlo por lo que es la población total, y eso lo multiplicamos por 1000 y tenemos la cantidad de nacimientos que se producen por cada 1000 personas. Los otros ejemplos que aparecen acá, hay muchos que se calculan de una manera muy similar. Por ejemplo, la tasa de mortalidad sería exactamente el mismo cálculo, pero en vez de la cantidad de nacimientos con la cantidad de defunciones, de fallecimientos. Y tendríamos básicamente cuánta gente fallece cada 1000 personas de la población total. Quizás una tasa de la que sería interesante hablar, de las que están ahí, es la de crecimiento natural. Si volvemos un poco al principio, hablamos que la población está conformada, básicamente, está determinada por la cantidad de nacimientos que se producen en ese territorio, la cantidad de fallecimientos y las migraciones. El crecimiento natural sería como hacer ese cálculo sin contar las migraciones. Es solamente contando cuánta gente nace y cuánta gente muere. Entonces lo que se hace, como es una tasa, se calcula directamente la resta entre la natalidad y la mortalidad. Entonces, si la tasa de natalidad es mayor que la de mortalidad y no consideramos las migraciones, sí o sí la población tiene que estar creciendo, ¿no? Porque está naciendo más gente que la que muere. En el caso contrario funciona de la misma manera. Si hay más mortalidad que natalidad, la población está decreciendo, porque muere más gente que la que nace. Después, otra tasa que se mide de forma distinta, por ejemplo, es la esperanza de vida, que básicamente es una suma de todos los años que vive
eh, esa población y se la divide por la cantidad de población, entonces ¿qué nos da? Nos da una aproximación de cuántos años vive en promedio una persona en ese territorio. Es importante tener en cuenta por qué estamos hablando de tasas y no hablamos directamente de cantidades. ¿Por qué no decimos directamente que nos interesa cuánta gente nace y cuánta gente muere? Que bueno, sí, nos interesa, pero en este caso hablamos de tasas porque tener proporciones nos ayuda a comparar poblaciones distintas, por ejemplo. Porque estamos hablando de, por ejemplo, en la tasa de natalidad, cuánta gente nace cada 1000 personas. Entonces, esto lo podemos aplicar para comparar dos poblaciones muy diferentes. Por ejemplo, agarramos la población de Argentina y la de Uruguay. Sabemos que la población de Argentina es mucho, mucho más grande que la de Uruguay, entonces si agarramos cantidades no nos va a servir mucho porque podría llevar a confusión, digamos, porque podríamos decir, bueno, en Argentina nace más gente, y sí, es evidente que van a ser más gente porque hay más población. Entonces lo que nos interesa es, bueno, si agarramos un grupito de 1000 personas de Uruguay y 1000 personas de Argentina, podemos comparar ahí cuántas de esas 1000, cada cuántas de esas 1000 hay un nacimiento, o bueno, con la tasa de mortalidad, cada cuántas de esas 1000 hay una muerte, etcétera. Por último, otro dato a tener en cuenta es el cálculo del crecimiento total de la población. Nosotros recién hablamos, por ejemplo, del crecimiento natural, de cómo crecía la población si no consideramos las migraciones. Ahora entonces, básicamente, le vamos a tener que sumar a ese crecimiento natural lo que llamamos el saldo migratorio. ¿Qué es el saldo migratorio? Básicamente es la cantidad de inmigrantes menos la cantidad de emigrantes. Entonces, estamos sumándole la cantidad de gente que ingresa a esa población, que habíamos hablado que son los inmigrantes, y le estamos restando, obviamente, la gente que emigra, la gente que se va, que habíamos dicho que eso, que le resta a la población, los emigrantes. Entonces, con esta cuenta estamos teniendo en cuenta los tres factores, el de nacimientos, el de fallecimientos y el de migraciones. Y bueno, hasta acá llega nuestra clase de hoy. La clase que viene vamos a seguir viendo un poco algunos factores a analizar acerca de las poblaciones, algunas maneras, algunas estadísticas. Así que van a tener que tener muy presente todas estas cosas que son como los elementos básicos para manejarnos con este tema. Así que nada, les recomiendo mucho que lo vayan repasando, que planteen todas sus dudas, obviamente que planteen todas sus dudas de los temas anteriores, aunque no tengan nada que ver. Y nada, me escucharán de vuelta en video la clase que viene.